En 2010, un loro que hablaba con el mismo acento británico de su dueño desapareció. Se volvieron a encontrar 4 años más tarde, pero estar separados dejó una marca evidente. El loro había perdido su acento británico y en su lugar parloteaba en español. Los loros y algunas otras aves son los pocos animales que pueden producir sonidos del habla humana. Y algunos loros lo hacen de forma casi exacta. ¿Cómo es esto posible? La mayoría de loros salvajes son altamente sociables. Usan vocalizaciones para emparejarse y disputarse territorios y para coordinar movimientos de grupo. Algunas especies se separan y reúnen continuamente. Por eso los loros solitarios deben poder comunicarse con los otros. Los loros usan llamadas de contacto para interactuar y no perder a otros cuando están fuera de vista. Pero cómo usan exactamente estas llamadas depende de la especie y tamaño de bandada. Las cotorras argentinas, por ejemplo, viven en grandes colonias y tienen una llamada de contacto individualizada que les ayuda a destacar. La amazona Nuquigualda, por otro lado, busca grupos más pequeños que aprenden y comparten llamadas muy similares. Esa necesidad de mímica sofisticada puede explicar en parte por qué las nuquigualdas y algunos otros loros pueden imitar con precisión un amplio rango de sonidos, incluyendo la voz humana. Así que, ¿cómo hace un loro para declarar que Polly quiere una galleta? Una persona combinaría estos sonidos usando su laringe, el órgano que está al inicio de su tráquea. Consta de anillos de músculos y una membrana vibrante que controla el flujo de aire. Transforman la vocalización en palabras enunciadas usando la lengua y los labios. Para un loro, sin embargo, el sonido se originaría en su siringe, localizada en la base de su tráquea. Muchos otros pájaros tienen 2 membranas que vibran en este órgano, pero los loros, al igual que nosotros, solo tienen una. El sonido abandona la entrada de aire y le dan forma con la lengua y el pico. Pueden hacer esto porque tienen lenguas muy poderosas y flexibles que les ayudan a manipular semillas y nueces. Y mientras que sus picos son rígidos, la articulación mandibular es muy flexible, dándoles mucho control sobre cuán amplia y rápidamente abren sus picos. Como otros animales con vocalizaciones aprendidas, sus cerebros contienen regiones interconectadas que les permiten escuchar, recordar, modificar y producir sonidos complejos. Si bien el ruiseñor tiene un solo sistema de canto en el cerebro, parece que casi todos los loros tienen un circuito más. Los científicos piensan que esto puede darles más flexibilidad cuando se trata de aprender las llamadas de sus propias especies y las nuestras. Con esta anatomía especializada, los loros pueden ladrar, gritar, insultar y recitar hechos. Un intrépido loro perdido logró volver a casa después de repetir su nombre completo y dirección a amables desconocidos. Pero estas habilidades impresionantes dan pie a otra pregunta. ¿Los loros realmente entienden lo que están diciendo? Cuando la mayoría de loros cautivos hablan, suelen tratar de crear lazos sociales en la ausencia de su propia especie. Muchos probablemente asocian palabras y pueden ser guiados a ciertas respuestas. He ahí su capacidad para las obscenidades. Pero especialmente tras entrenamiento se ha visto a los loros decir cosas en los contextos apropiados y asignar significados a palabras. Decir buenas noches al final del día, pedir chucherías concretas o contar y escoger objetos. Un loro gris africano altamente entrenado llamado Alex fue el primer animal no humano en hacer una pregunta existencial cuando preguntó de qué color era él. Ya sea dándolo todo por Beyoncé, moviendo la cabeza con rock clásico o lanzando palabrotas a visitantes del zoo, los loros nos sorprenden constantemente desde hace milenios. Pero nuestra fascinación con los loros también les ha hecho vulnerables, buscados por cazadores y traficantes de mascotas, mientras que pierden sus hábitats por la deforestación, la población silvestre ha decrecido drásticamente. Para entender de verdad a los loros hay que preservar y estudiarlos al natural. Si te encanta aprender, suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos nuevos videos sobre distintos temas, desde la historia del mundo según los gatos hasta cómo aprender a ser un mejor oyente. Mantente conectado y curioso.